por favor. Entonces, damos inicio a la defensa del trabajo final de graduación, tesina, de Pérez Santiago. Su tutor fue Javier Mowley, su directora Denisa Pérez Gaudio y su evaluador será Alejandro Solás. Así que adelante, Santiago, mucha suerte. Bueno, muy buenos días ante todo. Como verán, Santiago Pérez es mi nombre y apellido. Hoy voy a hablar acerca de la tesina de manejo clínico ante las intoxicaciones, ante las complicaciones tóxicas y mecánicas causadas por el consumo de masa fermentada. Bien, los temarios en los que vamos a meternos un poco brevemente va a ser la masa fermentada, la levadura, la producción de etanol y dióxido de carbono de las mismas, la patogenia de nuestra casuística, de nuestro caso clínico, las consecuencias tóxicas y mecánicas que pueden generar el consumo de la masa fermentada, un diagnóstico tratamiento de nuestro caso clínico que tuvimos en la Clínica del Sol en La Plata. Y bueno, obviamente la conclusión. Bueno, para comenzar, ¿qué sería lo que es masa fermentada? El término masa fermentada hace referencia a todos aquellos productos alimenticios que llevan en su composición levaduras para que ocurra el proceso de fermentación. Las principales levaduras que vamos a encontrar, los principales agentes, sería el Saccharomyces cerevisiae. Este es un hongo unicelular, ¿sí?, que tiene una forma elipsoidal, un tamaño muy pequeño de 5 a 10 micrómetros y tiene todas las estructuras similares a lo que sería una célula eucariota superior. ¿Qué quiere decir? Que tiene aparato de Golgi, retículo endoplasmático, núcleo, membranas celulares, citoplasma, entre otras estructuras. La función de las levaduras, que son los hongos unicelulares, es convertir azúcares en dióxido de carbono y etanol. Estos, el dióxido de carbono y el etanol, van a ser los generadores de nuestras posibles complicaciones tóxicas, el etanol, y mecánicas, el dióxido de carbono, ¿sí?, entre otras cosas como la expansión de la masa, que nos van a generar a nosotros los signos clínicos que vamos a mencionar después posteriormente. Bueno, vamos a hablar un poquito de la patogenia de la intoxicación y del problema del consumo de la masa fermentada. Todo comienza básicamente cuando algún propietario del animal elabora en su casa algún bollo de masa de pizza, de pan dulce, cruda, y lo deja en un lugar leudando donde el animal, el canino generalmente, lo encuentra y lo consume. Al principio el propietario puede restar importancia a lo sucedido, pero una vez que el animal, dependiendo de la magnitud del consumo de la masa y un montón de otros factores, comienza a desarrollar signos clínicos, él va a recurrir a una clínica veterinaria de emergencia, básicamente, porque la verdad es que termina siendo una emergencia. ¿Cómo sería? Bueno, una vez que consume el animal la masa, ¿sí?, como habíamos dicho, bollo de pizza, de pan, generalmente son esos los que generan el problema, ingresa al estómago. El estómago es un lugar ideal, el estómago canino es un lugar ideal para el desarrollo de las levaduras, debido a que tiene condiciones de temperatura, de humedad y de anaerobiosis ideales para que se desarrollen las mismas y para que produzcan el dióxido de carbono y el etanol. Digamos que las levaduras tienen una predilección a temperaturas de entre 20 y 30 grados, un pH de 4,5 a 5,5 y, bueno, condiciones de anaerobiosis. En el estómago canino se dan todas esas situaciones, salvo que es bastante más ácido, pH, recordemos que un pH de 1 a 2 es el que tiene el canino, pero igualmente permite el desarrollo correcto y funciona como un horno donde se produce una fermentación muy importante. Bien. Una vez que se produce la fermentación y se produce la producción de dióxido de carbono y etanol, ahí es cuando se va a generar el problema. Digamos que la expansión de la masa, ¿sí?, nos va a generar un gran compromiso fisiopatológico por la oclusión y la obstrucción, principalmente de la vena cava posterior, de la vena cava, de la vena porta y la vena hepática. A su vez, la producción de etanol nos va a generar una intoxicación a nivel del sistema nervioso que ahora vamos a mencionar.
Una vez que el etanol, vamos a hablar un poco ahora cómo es el circuito del etanol. Una vez que el etanol que se formó en el estómago por la fermentación de las levaduras se absorbe por la mucosa gástrica, este va por vía sistémica al hígado. El hígado es el lugar ideal donde se va a metabolizar el etanol. Recordemos que parte del etanol es eliminado como tal, pero una muy escasa parte, y luego sufre una biotransformación, quiere decir que se transforman a metabolitos secundarios para poder ser eliminados. Se va a eliminar por orina, aire expirado y eructo, cuando tiene la posibilidad en el eructo, sino por orina y aire expirado. La dosis letal del etanol es de 4,1 a 4,9 gramos por kilogramo, y los metabolitos que se forman a través de distintos tipos de enzimas, que son aldehído desinhogenasa y alcohol deshidrogenasa, en hígado se forman el acetilaldehído y el ácido acético. Estos dos compuestos son productores de inflamación, daños, lesiones y citólisis de las células hepáticas, que nos va a generar afección y nos va a generar un aumento significativo de las transaminasas si llegamos a hacer una rutina de sangre, un perfil bioquímico. Es un alcohol, el etanol hay que recordar que es un alcohol primario porque tiene un grupo hidroxilo conectado a un átomo de carbón primario. Bueno, los azúcares fermentables son la glucosa, la sacarosa, la fructosa, maltosa, maltotriosa, entre otros, ¿sí? A través de un proceso de glucólisis se forma un ácido pirúvico y a través del proceso de fermentación, que es lo que veníamos hablando anteriormente, se va a formar el etanol, el dióxido de carbono y algunas moléculas de ATP. Bueno, el metabolismo hepático del etanol, como había mencionado anteriormente, el etanol una vez que llega al hígado por vía sistémica, luego de absorberse en la mucosa gástrica, va a través de la enzima alcohol deshidrogenasa, utilizando NAD y liberando NADH, va a formar acetilaldehído, y por el enzima aldehído deshidrogenasa va a formar lo que sería el ácido acético. Son los principales componentes tóxicos de estos metabolitos, son los principales metabolitos tóxicos que nos van a generar, son, bueno, compuestos de reacción ácida que nos van a generar una posible acidosis metabólica posteriormente. Bueno, como dice, los metabolitos del etanol son el acetilaldehído y el ácido acético, compuestos químicos de reacción ácida. Bueno, ahora, una vez que entendemos un poco más lo que sería la intoxicación con etanol y lo que produce el etanol, también vamos a hablar un poco sobre lo que sería la expansión de la masa. Como digo, se resta importancia, la verdad que no es algo muy cotidiano, muy común, pero este problema nos va a desarrollar las consecuencias, las causas mecánicas y las causas tóxicas. Las causas mecánicas serían la expansión de la masa, genera una dilatación gástrica, ¿sí? Y puede progresar a una dilatación volvulotorsión. Obviamente, todo esto es dependiendo de algunas otras causas, que ahora voy a hacer hincapié más adelante, que pueden generar a que se o distienda el estómago o se produzca la volvulotorsión, que eso la verdad que es una patología, es un problema con bastante índices de letalidades. Bueno, y las causas tóxicas, que sería la intoxicación por el etanol, lo que nos va a generar a nosotros es embriaguez, acidosis metabólica y generación de dióxido de carbono. En este caso, la acidosis metabólica es muy recurrente, frecuente, y el estado de embriaguez o signos estereotipados de borrachera también lo son. Los signos del pronóstico varían según la totalidad del alimento ingerido, el curso de la masa y la cantidad de masa ingerida. Bien, las predisposiciones a las consecuencias mecánicas. ¿Cuáles son las principales predisposiciones para que se generen las consecuencias mecánicas, o sea, la dilatación y dilatación volvulogástrica? Serían perros de raza gigantes, de edad media avanzada, por la debilidad de los omentos, mesos, ligamentos principalmente, sobrepeso, y los perros de tórax profundo, que tienen mayor espacio y facilitan la posible rotación del eje en 180 grados del estómago, generando la famosa dilatación volvulogástrica, que bueno, es bastante complicado. Las consecuencias por causas mecánicas. ¿Qué nos va a generar a nosotros las consecuencias por causas mecánicas? Digamos y recordemos que
la distensión o dilatación búlbulo-gástrica nos va a generar la oclusión de la vena porta cava y hepática, y todo esto nos va a generar un desequilibrio fisiopatológico bastante importante a nivel de aparato cardiovascular y distintos tipos de órganos. A nivel del aparato cardiovascular, lo que vamos a tener es un menor retorno venoso, un menor gasto cardíaco y una menor presión arterial. También hay que recordar que por toda esta distensión gástrica o valvulotorsión, vamos a tener edema y congestión mesentérica, va a haber hipoxias, va a haber falta de oxígeno en los tejidos, va a haber isquemia, va a progresar a necrosis generalmente, y uno de los factores más importantes en lo que será la dilatación vulvoestomacal es el SID, que es la coagulación intravascular diseminada, que se puede llegar a ver como hemorragias en napas, si llegamos a tener alguna laparotomía abierta. Bueno, todo esto va a conllevar a un shock y una falla multiorgánica, ¿sí? Además de una hipovolemia y una posible translocación bacteriana que no va a generar otro posible shock séptico. O sea que tenemos bastantes complicaciones por todo esto anteriormente dicho. Bueno, sí, ahora vamos a hablar un poquito del páncreas, algo que es muy común y muy importante y frecuente en lo que es la dilatación vulvogástrica, que esta se puede evidenciar simplemente ocultando un animal. El aumento de la presión portal, ¿sí?, sumado a la falta de oxígeno a nivel gastrointestinal, va a generar que el páncreas libere factores depresores de miocardio. Bien, los factores depresores de miocardio lo que nos va a generar son posibles arritmias cardíacas. Principalmente las que vamos a tener son taquicardias ventriculares, pueden ser derecha y izquierda, pero bueno, esas son las principales arritmias cardíacas que vamos a tener. Luego, por la falta de oxígeno y demás, las glándulas adrenales, por el estado de hipovolemia también, va a generar la producción de catecolaminas. Las catecolaminas van a generar una intensa vasoconstricción, van a prescindir la sangre a los órganos esenciales, como sería el cerebro y el riñón, y va a haber un declive de sangre, de flujo de sangre hacia otros tipos de órganos que, bueno, van a ser problemas posteriores. Las arritmias cardíacas son generadas principalmente, aparte del factor depresor de miocardio, porque hay una alta frecuencia cardíaca, hay una alta vasoconstricción, una alta demanda de oxígeno por el miocardio, sumado al estado de hipovolemia, al bajo gasto cardíaco y la baja perfusión coronaria, vamos a tener problemas como necrosis, bueno, las arritmias principalmente ventriculares que habíamos dicho anteriormente, y isquemias subendocárdicas. Hay que recordar que es un área muy sensible a la privación de oxígeno. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre las consecuencias de causas tóxicas. Bueno, vamos a recordar que el etanol actúa sobre receptores GABA principalmente, induciendo un estado de inhibición neuroquímica, el famoso efecto ralentizador. Este actúa sobre el sistema nervioso central, generando euforia, mareos, incoordinación, letargia, depresión, descargas eméticas y pérdida temporal de visión en algunos casos. Bien, el etanol además lo que hace es generar problemas metabólicos, ya sea hiper o hipoglucemia, y también generar una alteración en la temperatura corporal del animal. En el caso de la temperatura corporal del animal, lo que sucede es que reduce la respuesta de vasoconstricción cutánea, el etanol, y promueve la vasodilatación. Entonces se acelera la pérdida de calor al medio externo por una mayor llegada de sangre a los plexos subcutáneos y se generan los estados de hipotermia. Bueno, como mencioné anteriormente, también produce disturbios a nivel metabólico, ¿sí? Puede producir una hipoglucemia o una hiperglucemia. La verdad que no está nada dicho, pueden llegar a suceder cualquiera de las dos. Por ejemplo, en nuestro caso clínico, nosotros tuvimos hiperglucemia, ¿sí? Pero mayoritariamente se encuentran redactados en las bibliografías un estado de hipoglucemia. La hipoglucemia se produce porque hay una gran cantidad de NADH, hay un desbalance entre NADH y NAD y se bloquea la vía común de gluconeogénesis. Por ende, no se forma el glucógeno que debería formarse. En cambio, la hiperglucemia sucede la famosa cetoacidosis alcohólica. El metabolismo del etanol agota el NAD,
entonces se agotan reservas de glucógeno, se forman cetonas y estimula la lipólisis. También se inhibe se inhibe la secreción de insulina y se estimula la secreción de glucagón. Por ende, se genera este estado de hiperglucemia. Bien, el diagnóstico. El diagnóstico es bastante amplio y acá es cuando hay que estar atentos porque se nos pueden superponer distintos tipos de signos. Porque hay que recordar que las consecuencias tóxicas y las consecuencias mecánicas, si bien son diferentes, pueden estar combinadas, puede predominar una más que la otra o pueden predominar las dos juntas. Por eso hay que estar atentos. El diagnóstico sería a través de una anamnesis, una historia clínica, signos clínicos, examen físico y métodos complementarios, ¿sí? La anamnesis es un procedimiento muy importante que tiene como objetivo realizar preguntas al propietario para arribar a un diagnóstico. En nuestro caso clínico fue muy importante porque cuando recibimos al paciente y empezamos a estabilizarlo, lo primero que hicimos fue, mientras que lo hacíamos, ¿no? Estabilizamos al paciente, hacíamos la anamnesis al propietario hasta que arribamos a que él dijo que había consumido un bollo de masa para pizza bastante grande. Entonces, la anamnesis es muy importante porque, además de preguntar si había podido comer algún otro tipo de tóxico, nos afirmó y nos confirmó esto, la presencia de un bollo de masa de pizza cruda en el estómago que el propietario había dejado leudando. La historia clínica también es importante. De todas formas, lo primero que hay que hacer es estabilizar y tratar los signos clínicos del animal, pero bueno, saber antecedentes previos del mismo, saber si tiene alguna cirugía previa esofágica, por ejemplo, si tuvo alguna esplenectomía, si ha tenido alguna gastropexia o algún tipo de cirugía o alguna medicación específica o condición del paciente que siempre es bueno saberla y tener en cuenta para generar una mejor respuesta al tratamiento. El examen físico es muy importante y una vez que tenemos al animal en la camilla es cuando tenemos que realizarlo. El examen físico, sí, vamos a hacer diferentes tipos de cosas, desde ver los tiempos de llenado capilar, ver si hay signos neurológicos por la intoxicación con etanol, vamos a percutir y ocultar el abdomen, vamos a ver si hay algún tipo de timpanismo abdominal, vamos a palpar a ver si hay una éstasis venosa del vaso y hay un aumento del tamaño del mismo, vamos a ver si mediante la palpación abdominal el animal va a presentar dolores abdominales, ¿sí? Porque recordemos que en ciertos momentos cursa con bastante dolor. Vamos a palpar el pulso femoral y ocultar el corazón para ver que sea fuerte y sincrónico al mismo, o poder evidenciar algún tipo de arritmia cardíaca, que como dije anteriormente es muy normal en estos tipos de procesos. Además de detectar temperatura, poder hacer mediciones de glucemia y si llegan a tener la posibilidad de hacer un medio interno también sería genial, aunque se aleja un poco de algunas realidades diarias en nuestra clínica. Bien, la signología clínica que podemos llegar a buscar o que vamos a encontrar en el paciente es bastante amplia y, como había mencionado anteriormente, se puede superponer las causas mecánicas con las tóxicas, por lo que hay que estar más atento todavía. Vamos a tener disturbios a nivel cardiovascular, renal, metabólico, respiratorio, metabólico, ¿sí? Y oftalmológico. A nivel cardiovascular, vamos, como ya hemos mencionado, si predomina lo que es la dilatación o la dilatación válvulo-estomacal, vamos a tener arritmias cardíacas secundarias, taquicardia ventricular principalmente. En caso de que predomine la intoxicación con etanol, vamos a tener bradicardia y sedación. Después, a nivel renal, vamos a tener una reducción de la perfusión periférica con menos filtrado glomerular. Esto lo que nos va a generar es una oliguria prerrenal y posterior anuria, que lo vamos a ver si estamos haciendo una medición de orina, ¿no es cierto? A nivel metabólico, vamos a tener un estado de hipoglucemia generalmente, pero también puede estar la hiperglucemia por la cetoacidosis alcohólica que habíamos mencionado previamente. También vamos a tener alteraciones del equilibrio ácido-base por la producción de ácido acético y acetilaldehído, que son compuestos muy ácidos que nos van a generar estos disturbios que vamos a tener que resolver. Después,
A nivel neurológico, bueno, vamos a tener alteraciones en el sistema nervioso central por la intoxicación con etanol, ¿sí? Signos estereotipados de embriaguez y lesiones respiratorio. A nivel respiratorio podemos tener taquipnea y depresión respiratoria, y por la producción de dióxido de carbono vamos a tener hipercapnia e hipoxemia. Puede también haber alguna atelectasia por la hipoxemia y la privación de oxígeno sumado a la depresión respiratoria. A nivel oftalmológico también se puede llegar a producir algún tipo de ceguera, ¿sí? Hay un bloqueo de la cadena respiratoria y hay cambios apoptóticos del nervio óptico. Es muy sensible a la privación de oxígeno, privación de ATP y demás, entonces podemos llegar a un estado de ceguera. En nuestro caso clínico no sucedió nada de eso, pero hay algunos reportes en los que puede suceder. Bien, los métodos complementarios. Los métodos complementarios son muy útiles a la hora de confirmar o diagnosticar a un tipo de problema como el que tenemos nosotros. Si bien lo más importante lo más importante es la estabilización del paciente y actuar lo más rápido posible, no hay que menospreciar que un análisis de sangre, una radiografía y una ecografía son imprescindibles, como había dicho, para arribar al diagnóstico. En nuestro caso clínico, nosotros hicimos un análisis de sangre y una ecografía, pero en realidad era una EcoFast porque la hicimos en el momento. Después no tuvimos la necesidad de pedir una ecografía y ni siquiera de una radiografía. El análisis de sangre es importante, una rutina completa para ver el perfil bioquímico, ¿sí? Y ver si hay alguna alteración o una lesión muy importante de las células del hígado, generando una elevación en las transaminasas hepáticas, ALT, AST y fosfatasa-alcalina principalmente. La ecografía, en este caso la EcoFast que realizamos nosotros, era básicamente para verificar la distensión abdominal. No tenía pinta que estaba rotado, se evidenció ecográficamente que estaba normal esa situación. Lo que sí se observaban varias líneas B por producto de los gases y la fermentación de la masa cruda en el estómago. La radiografía es un método muy importante para poder diagnosticar y confirmar la presencia de una dilatación estomacal o una dilatación volvulogástrica. Nosotros no le hicimos radiografía porque la verdad que era un perro relativamente pequeño, de 12 kilogramos, no tenía tantas posibilidades de que el estómago se rote. Lo único que palpábamos era una leve distensión, pero el vaso se lo palpaba en su lugar y no encontrábamos muchos mayores problemas por ese tipo. El laboratorio, bueno, un hemograma completo y un perfil bioquímico, lo que nos va a generar es aumento de las transaminasas hepáticas, como he dicho anteriormente. La radiografía, esta es una radiografía de una incidencia lateral derecha del abdomen de un canino bastante grande, en lo que podemos observar una distensión con dilatación volvuloestomacal. Todo lo negro sería gases y hay acúmulos de comida. Y esta es la famosa imagen de guante de box. Es cuando el estómago rota sobre su propio eje en 180 grados transversalmente y junto con él se va el vaso por el ligamento gastroesplénico que bueno, hace que vaya a la derecha también, generando todos los compromisos que vamos a tener. Este animal necesita una toracocentesis, descomprimir el abdomen lo más rápido posible. Acá tenemos una incidencia lateral y dorsoventral del canino. Una vez que se hizo la toracocentesis, o sea que se descomprimió el abdomen, podemos ver la diferencia entre una y otra. La de la izquierda es la incidencia lateral y esta es una dorsoventral. Esta es la mejor forma de poder confirmar o descartar la dilatación volvulogástrica, porque a veces está dilatado y otras veces la volvulogástrica solamente la podemos apreciar con una radiografía. Ni siquiera por el manejo de la sonda gástrica podemos realmente terminar de confirmarla, si pasa o no pasa. La verdad que la mejor forma es una incidencia radiológica. No tenemos la posibilidad todos de hacer una radiografía de emergencia, pero bueno, esto sería lo mejor que se puede hacer. Sumando un poco más, si llegan a hacer un electrocardiograma, lo que vamos a ver es una ausencia de ondas P y complejos QRS deformados. Me meto un segundo ahí solamente para decir y ejemplificar que la taquicardia ventricular, que es la principal arritmia cardíaca que vamos a tener por la dilatación volvuloestomacal,
va a generar este tipo de ondas. Los diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales están descritos que hay que diferenciarlos de causas no tóxicas y causas tóxicas. Las causas no tóxicas serían una dilatación volvulogástrica o distensión por otra causa, aunque si el propietario nos relata que viene porque consumió bollos de masa cruda, lo más probable es que sea eso, pero bueno, es una de las posibles diagnósticos diferenciales, además de una afección nerviosa primaria, como por ejemplo que podría ser por una encefalitis hepática. Las causas tóxicas son más comunes y creo que llevarían mayor importancia en este caso y tendríamos que hacer más hincapié a distintos tipos de preguntas de este tipo para descartar o confirmar que no haya ingerido alguna otra cosa. Los medicamentos depresores de uso humano, principalmente benzodiazepinas, por ejemplo, son una de las causas de diagnóstico diferenciales. Otros alcoholes, como metanol, propanol, anticongelantes de autos como etilenglicol, que es una casuística bastante importante de intoxicaciones, deberían involucrarse en lo que sería el diagnóstico diferencial. Y bueno, drogas prohibidas de consumo humano también hay que confirmarlas o descartarlas para tener y generar un mejor tratamiento. El tratamiento va a variar de acuerdo a qué signos clínicos predominen, de acuerdo a un montón de cosas, de acuerdo a las características del animal, de acuerdo al consumo de masa que haya tenido, la cantidad, el tiempo transcurrido desde que se ingirió esa masa cruda a la situación de que nos llevan al animal a la veterinaria. Obviamente, si tenemos predominancia de signos clínicos de etanol y no de dilatación volvulogástrica, el tratamiento va a ser bastante diferente. Así tenemos los dos juntos o si predomina la dilatación volvulogástrica. Generalmente, si hay intoxicación con etanol, si hay dilatación volvulogástrica, va a haber intoxicación con etanol porque la cantidad de masa que consume el animal le va a generar también la fermentación, las levaduras van a fermentar la masa y van a producir etanol, o sea que también se va a intoxicar. Ahí vamos a estar más complicados. Lo que sí, tal vez, si es un animal pequeño y consumió un pequeño bollo de pizza, no se distendió tanto el abdomen o no tuvo una dilatación volvulogástrica, ahí sí vamos a tener una propia intoxicación con etanol. El tratamiento que vamos a realizar, sí, es más o menos iguales para las dos causas, las mecánicas y las tóxicas. Lo que vamos a intentar hacer es una descontaminación, corregir las alteraciones metabólicas del paciente, los desequilibrios ácido-base principalmente a causa de los metabolitos generados del alcohol. Vamos a controlar las anormalidades cardíacas, como habíamos dicho, si hay dilatación volvulogástrica, que va a haber las taquicardias ventriculares, o si hay intoxicación principalmente por etanol, bradicardia y sedación. Vamos a tener que regular la temperatura corporal por esa hipotermia generada por la intoxicación con etanol. Vamos a tener que monitorear la orina, por lo que ha dicho, por la disminución de la perfusión renal, y vamos a monitorear la glucosa, ¿sí? Para intentar, si hay hipoglucemia, utilizar alguna solución dextrosada al 5%, o si hay hiperglucemia, bueno, intentar corregirlo lo más rápido posible esa alteración. Y en algunos casos vamos a tener que realizar maniobras quirúrgicas si es necesario. No me voy a meter mucho en eso, pero bueno, básicamente, si hay una dilatación volvulogástrica, casi siempre tenemos que realizar una esplenectomía, colocar el estómago de vuelta y generar una gastropexia para unir ese estómago a la parrilla costal y que no vuelva a generar la dilatación volvuloestomacal. La descontaminación, el objetivo de la descontaminación es inhibir o minimizar la absorción de una sustancia tóxica y promover su excreción o eliminación. La descontaminación principalmente se puede realizar con una inducción emética, con un lavaje gástrico, un carbón activado y fluidoterapia. Generalmente los últimos 3 pasos son los mejores. Dependiendo el animal, la cantidad de masa ingerida, el tiempo transcurrido, podemos llegar a generar una inducción emética. Pero hay que tener un especial cuidado, porque el animal no tiene que estar presentando signos clínicos, tiene que estar asintomático. Tiene que haber pasado un pequeño tiempo desde que ingirió la masa a la inducción emética. Si el paciente está sintomático,
si está con estado de inconsciencia o deprimido, no hay que generar la inducción emética. De todas formas, la inducción emética nos puede llegar a traer algún tipo de problema. Según hay descripciones, puede llegar a tener la masa, la expansión de la masa y la salida de la masa puede llegar a generar una lesión en el esófago, como también puede llegar a generar alguna neumonía por aspiración, porque el animal no tiene protegidas las vías aéreas. Se puede utilizar agua oxigenada al 3%, silacina, entre otras cosas. Obviamente, la agua oxigenada o la silacina en realidad, en este caso, por las dudas, usaría agua oxigenada, pero bueno, están descritos también esos fármacos para realizar la inducción emética. El lavaje gástrico. El lavaje gástrico, sí, en mi opinión, es uno de los métodos que mayor efecto haría y brindaría más soluciones. Porque primero, antes que nada, vamos a tener las vías aéreas protegidas, por lo que no hay riesgo de neumonía por aspiración ni lesiones esofágicas. Lo que va a hacer es, antes del lavaje gástrico, si el animal está consciente, podemos darle algunos cubos de hielo o agua fría y luego generar el lavaje gástrico. El fin que tiene es ralentizar el proceso de fermentación, ¿sí? Disminuir la producción de etanol, retirar porciones de masa cruda y, bueno, como ya he dicho anteriormente, proteger las vías aéreas. Se pueden usar carbón activado o catárticos luego del lavaje gástrico. También se envían con agua fría y lo que hacen estos son prevenir o evitar en parte la absorción del etanol, ¿sí? La dosis es de 1 a 4 gramos por kilogramo vía oral. Bueno, como dije, lavaje gástrico con agua fría y también se puede mandar por el tubo gástrico el carbón activado, que bueno, dicen que no funciona tan bien con el etanol, pero sí tiene un leve funcionamiento y también es importante destacar que dependiendo del tiempo transcurrido va a tener mayor o menor eficacia este catártico carbón activado. La fluidoterapia. El objetivo es tratar el choque, la deshidratación, ¿sí? Las anormalidades electrolíticas y los desequilibrios ácido-base principalmente. En este caso vamos a tener la acidosis metabólica. Bueno, la acidosis metabólica, ¿qué es la acidosis metabólica? Es un trastorno ácido-base caracterizado por la depresión del bicarbonato plasmático, acompañado o no de una desviación del pH sérico. Por debajo de 7,35 ya se considera acidosis metabólica. Bien, la fluidoterapia. Las soluciones cristaloides de reemplazo son las que mayormente vamos a utilizar en estos casos. El Ringer lactato, es nuestro caballito de batalla en este caso, es equivalente al plasma en sodio, potasio y cloro, y el lactato, ¿sí?, se convierte en bicarbonato a nivel hepático, entonces nos va a generar un declive del pH del organismo del animal. Bien. El pronóstico es variable. A tiempo y realizando un correcto procedimiento generalmente es bueno. Entonces, obvio, no hay nada muy específico, es bastante abarcativo el tema, por eso no es tan fácil de ser lo mayor implícito posible. Tenemos las complicaciones tóxicas, las complicaciones mecánicas, podemos llegar a tener la gástrica, una desembólvula estomacal, una fuerte intoxicación con etanol, se pueden solapar signos clínicos, entonces, dependiendo el tiempo en el que transcurrió el animal a llegar a la clínica, los procesos posteriores que vamos a realizar nosotros, y bueno, también la predisposición del animal, vamos a tener un mejor pronóstico o un pronóstico no tan bueno. Obviamente, la intoxicación con etanol y la dilatación vulvogástrica, somos conscientes de que son bastante complicadas y nos puede traer la muerte del animal. Por lo que tratar lo antes posible y de la mejor manera, vamos a obtener un pronóstico relativamente bueno luego de solucionar el problema. Los fármacos que podemos utilizar son diversos, ¿sí? No hay algo muy específico dependiendo de la sintomatología también y demás.
En nuestro caso, podemos utilizar omeprazol, tramadol, enrofloxacina, ácido tióctico, ondansetron, diazepam, vitamina B1, que funcionaría como la tiamina. Lo que va a hacer el omeprazol es básicamente proteger la mucosa gástrica, ¿sí? El tramadol lo que va a hacer es darnos analgesias para ese dolor abdominal que vamos a tener en la dilatación vulvogástrica. La enrofloxacina es para todos los desequilibrios productos de las bacterias que van a estar circulando y dando vueltas por ahí. Ácido tióctico es para proteger un poco lo que sería el hígado debido a la lesión celular, la citólisis de las células hepáticas, la inflamación de las mismas por la acción de ácido acético de acetilaldehído. El ondansetron, bueno, es un antiemético sin efecto procinético. Hay que recordar que está relativamente contraindicado dar un antiemético procinético debido a que estimularía el peristaltismo y generaría que haya mayor cantidad de masa al intestino y se absorba mayor cantidad de etanol, por lo que intentemos no usar un procinético. El diazepam se utiliza en casos de convulsiones por intoxicación con etanol, ¿sí? Si no, prescindimos de su uso, y la vitamina B1 lo que va a hacer es proteger el sistema nervioso autónomo del animal. Bien, nuestro caso clínico, Akira. Akira es una canina labradora, hembra entera, de 1 año y 3 meses, que pesaba 12 kilogramos. La recibí yo en la Clínica del Sol, en La Plata. Abro la puerta y llegaba en brazos de su propietario, con un estado de inconsciencia y de depresión, con un poco de salivación por boca, y bueno, rápidamente no reaccionaba y rápidamente ingresamos al shock room. Los signos clínicos que tenían era letargia, ataxia, inconsciencia parcial, principalmente un poco más de inconsciencia parcial, mucosas pálidas, el tiempo de llenado capilar era de 1 segundo, la temperatura era de 38 grados aproximadamente, tenía una frecuencia cardíaca de 210, una frecuencia respiratoria de 28 y el pulso pulmonar era fuerte y sincrónico. La presión de oxígeno era, nosotros ingresamos y ya le pusimos comenzamos con oxigenoterapia, pero cuando lo medimos el porcentaje de saturación de oxígeno era de un 97% hasta que llegó a un 99%. El estómago estaba levemente distendido y tenía un poco de dolor abdominal. La verdad es que no me sorprendió que el consumo de una masa cruda, también el interés de realizar la tesis sobre este caso, me sorprendió que una masa cruda haya generado tantas complicaciones. Yo pensaba que además de eso había comido algún tóxico o había algo más, pero la verdad que evidentemente lo único que había hecho el animal era robarse una masa cruda y haberla ingerido. Los métodos complementarios que hicimos nosotros, como dije anteriormente, era la EcoFast y la rutina de sangre completa. En la rutina de sangre completa, estos fueron los valores que obtuvimos. ALT-ST y fosfatalcalina, 63, 69 y 783 respectivamente. Si bien la ALT-ST no estaban tan elevadas, la fosfatalcalina estaba bastante elevada para una hembra de esa edad, a lo que nos ayudó a arribar a un diagnóstico de terminar de armar todo el cuadro clínico y confirmar si que todos los problemas estaban dados por el consumo de la masa cruda. La evolución del paciente en internación y posinternación. Bueno, es importante monitorearlo. En nuestro caso, el animal, a las 4 a 6 horas de luego de estar estabilizado y estar pasando de soluciones, fluidos, medicaciones y demás, el animal pasó de un estado de depresión, de ataxia, de incoordinación, ¿sí? Pasó a un estado de signos estereotipados de embriaguez, de borrachera. Estaba con altas vocalizaciones, estaba un poco perdido en el medio, tenía bastantes descargas salivales y también se golpeaba con la reja. Otra cosa que me llamó la atención. Luego de unas horas, aproximadamente 5 o 6 horas más, el animal se calmó y comenzó a estabilizarse ya sea la glucemia, la producción urinaria, que en ningún momento igual se modificó, la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardiorrespiratoria, la temperatura siguió normal,
no estuvo ni con arcadas improductivas, ni con vómitos, el animal comenzó a entrar en un estado ya correcto, movía en un momento la cola, comenzó a estar animado, y la verdad que se podría haber dado el alta un poco antes, pero bueno, ya estaba el día de internación pago y lo dejaron hasta el otro día de la mañana, que se retiró y no tuvo ningún tipo de problema. Obviamente yo no lo seguí después el caso, pero las enzimas hepáticas se deben haber corregido rápidamente y tuvo una buena mejoría y se fue, la verdad, 10 puntos de la clínica. La conclusión de todo esto es que, bueno, es algo relativamente, no es algo frecuente, es algo raro. Está bueno tomar conciencia de lo que puede llegar a pasar a través de un consumo de una masa fermentada, no restarle importancia, ya sea a nivel veterinario, nosotros cómo actuar, o a nivel de los propietarios, generar esa conciencia de que tengan cuidado, de que los animales no tengan acceso a productos alimenticios nuestros o a cualquier otro tipo de producto y demás. Porque, bueno, parece algo que no es tan grave, pero puede generar la muerte del animal dependiendo de un montón de cosas como fueron mencionadas anteriormente. Según reportes, este año hubo más casos de este consumo de masa fermentada debido a que el hacinamiento de los propietarios hizo que comenzaran a cocinar un poco más, a producir más bollo de pizza, de pan dulce y demás, por lo que aumentaron los casos reportados, ¿sí? Pero bueno, también es importante destacar que si nosotros hacemos nuestro trabajo, si el animal nos llega con signos clínicos relativamente leves o un rato después de haber comido el bollo de masa cruda, vamos a tener un muy buen pronóstico, y en caso de que ya hayan pasado unas cuantas horas, bueno, vamos a tener un pronóstico relativamente similar al que tenemos solamente en una lesión bulbogástrica o una intoxicación importante con etanol. Bueno, esta fue mi presentación, espero que les haya gustado el caso clínico que elegí. La verdad que no había tanta información y no había nada implícito y específico, pero bueno, esto fue, espero que les haya gustado.